de ropademuñecas.com, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy les voy a mostrar todos los artículos y cositas que he ido realizando en mi tiempo libre para mis muñecas Blaze. He realizado estos vestiditos que ya aprendimos a hacerlos en el canal, ya les enseñé y también les dejé el molde, lo tienen en mi blog. Esto lo realicé así con pega pega, es un vestido forrado, remallado, la verdad que me encanta. Y de decoración o accesorio le coloqué este cinturón también con pega pega para que sea mucho más fácil retirárselo. He realizado varios de estos vestiditos y acá ya los tengo empaquetados porque posiblemente más adelante vamos a hacer sorteos para que ustedes puedan adquirir estos vestiditos y estos productos, así tengan un detallito. Así que muy atentos, más adelante anunciaré esto. Entonces estos son los vestiditos que he ido realizando en mis tiempos libres. Y también en mi último viaje aprendí a tejer, pues hace mucho, desde niña que no agarraba las agujas de tejer, y aprendí a realizar de estas chompitas. Y entonces realicé varias y también estuve realizándolo en mi tiempo libre, así que quería enseñárselas. Y esta es una chompita o suéter reversible, lo hice así reversible porque se puede usar por ambos lados, ambas caras, de esta manera, y ambos quedan súper bonitos. Esto lo realicé igual de la misma lana y acá igual, pero se me acabó la lana, así que combiné los colores y la verdad que quedó también súper bonito, súper kawaii, con estos accesorios que me encantan. Y bueno chicos, si ustedes quieren que haga tutoriales de tejido para enseñarles a realizar estos artículos, estos accesorios para nuestras muñecas, por favor escríbeme ahí abajo a ver si lo programamos. Ok, acá realicé entonces unos cardigans, les muestro, me encantó el resultado. Y miren estos colores, me encantaron estos colores. Estas lanas las adquirí en una tienda en Holanda, me encantó los colores. Bueno, mi suegra los eligió y me gustó mucho, porque estos colores andan muy de moda en estos tiempos por allá. Y le coloqué de estos apliques y también este cardigan, la verdad que está muy bonito, me encanta el color así matizado, y le coloqué botones. Y acá realicé otro, pero este lo hice un poquito más cortito que el otro, pero en fin, esto lo realicé para mis muñecas Blaze. Y este fue el primero que hice, el primer suéter que realicé, y me encantó. Miren chicos el resultado. Y también lo hice así reversible, le coloqué botones y podemos utilizarlo así con el cuello volteado. Y tenemos acá un suéter, y por la parte de atrás podemos usarlo así con el cuello alto o el cuello doblado. Y acá realicé otro, pero se me acabó la lana y completé con otra lana matizada, y la verdad que quedó muy bonito, me encanta el resultado. Y también le coloqué botones y lo hice así reversible y me encanta. Le coloqué estos apliques que son en acrílicos, que se usan mucho para los moñitos, que he utilizado mucho para mi otro canal de mis flores de tela. Entonces los utilicé para estos accesorios para mis muñecas Blaze. Acá realicé un chullito o gorrito, y acá realicé otro en tono matizado muy bonito. Este fue el primer gorrito que realicé, me quedó un poco grande, pero bueno, el segundo ya quedó mejor, mucho mejor. Entonces me animé a realizar ambos artículos y me encanta. Y también realicé esto, miren esto, súper kawaii, bien chiquito. Y esto es para las middle Blaze, o también se pueden utilizar para los Mujichan, que andan muy de moda. Realicé estos suéteres con la misma técnica, y también realicé este gorrito que también es para la middle Blaze, o también puedes utilizarlo para los Mujichan. También tengo este suéter que le coloqué este aplique de flor que quedó muy bonito. Y bueno chicos, esto es un poco de los artículos y accesorios que he ido elaborando para mis muñecas Blaze en mis tiempos libres, y quería mostrárselos. Esta es mi muñeca, la cual ya aprendimos a customizar, y
tienen todos los videos ahí en el canal de cómo customicé esta muñeca. También le realicé esta falda. Y más adelante voy a darme un poquito de tiempo para poder realizar fotos muy bonitas con todos estos artículos para estas niñas. Esta es otra muñeca que no le realicé el carving, pero sí la maquillé y la mateé y me encantó el resultado. Es una Easy Doll y me encanta el resultado. Me encanta esta muñeca, la verdad. Y bueno, ya como les mencioné, más adelante haré fotos con todos estos artículos que he realizado para ellas. Bueno chicos, quería mostrarles en este video todos los artículos que he ido realizando en mi tiempo libre. Pues siempre me gusta estar haciendo cosas y usualmente en las noches cuando veo televisión me doy un tiempito para poder realizarlo. Bueno, espero que les haya gustado este video y que me acompañen en los próximos videos. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Chao.